Es hasta difícil saber por dónde empezar esta historia, pero para Sofía todo cambió de verdad en un sábado específico. Hacía cerca de un mes que su noviazgo de 5 años se había ido al traste. Para entender la extrañeza de lo que vendría después, es necesario entender la dinámica entre ellos. Apenas 2 semanas antes de que su vida se desmoronara, Sofía estaba en una sala de juntas presentando una campaña para un cliente importante. Iba perfectamente bien, hasta que Daniel, con esa sonrisa presuntuosa que le caracterizaba, pidió la palabra. La idea de Sofía es buena, empezó, y ella ya sintió un escalofrío. Pero, ¿y si llevamos el concepto al lado interactivo? ¿Y si el público pudiera? En 5 minutos. No le había robado la idea, pero la había transformado en algo más grande, más brillante. Al cliente le encantó. Sofía quería aplaudirle y golpearlo al mismo tiempo. Esa era su relación. Aquel revés profesional, sin embargo, no fue nada comparado con lo que vino después. El final de su compromiso con Pedro no fue una pelea explosiva, sino un susurro cansado. Creo que simplemente dejamos de intentarlo, dijo él en medio de la cocina que habían decorado juntos, y la frase quedó flotando en el aire como humo, asfixiando todo el futuro que ella había planeado. En la misma semana un rumor recorrió la agencia. La boda de Daniel también se había cancelado. Por primera vez tenían algo en común, además de la ambición. Y en medio de esa neblina de tristeza y miradas de lástima de sus colegas, el pacto nació en la sala de café, un martes gris. Sofía estaba intentando hacer funcionar la cafetera cuando Daniel entró con unas ojeras que ni el mejor corrector podría ocultar. «He oído que también te has unido al club de los recién solteros», dijo ella, sin poder contenerse. La ironía era su única defensa. Él esbozó una sonrisa sin humor. «Pues sí, pensé que tú eras la presidenta del club». El aire se volvió pesado por un instante. La vieja rivalidad luchando contra una nueva e incómoda empatía. «Mira», dijo él más serio, «no soporto más a la gente mirándome con lástima y diciendo, ya verás cómo todo sale bien. Es agotador. Dime algo que no sepa», replicó ella. «Entonces te hago una propuesta», continuó él, apoyándose en la encimera. «¿Qué tal si nos saltamos esa parte, sin lástima, sin consejos estúpidos, solo compañía en la desgracia, un compañero de despecho? Nos vemos, nos quejamos de la vida, comemos porquerías y nos vamos, sin romance y sin complicaciones. Es un acuerdo de negocios». Sofía lo miró fijamente. Era la idea más ridícula y al mismo tiempo la más genial que había oído nunca. «Hecho», dijo. La única regla, la más importante de todas, era que no podía, bajo ninguna circunstancia, surgir un ambiente romántico. Era un arreglo de pura conveniencia. El primer encuentro del pacto tuvo lugar en un bar cualquiera, demasiado ruidoso para pensar. Bebieron cerveza y compitieron para ver quién tenía la historia de ruptura más patética. Sofía habló sobre dividir los cubiertos. Daniel habló sobre tener que llamar al catering de la boda para cancelar. Era un humor negro, una camaradería forjada en la desgracia mutua que era sorprendentemente funcional. Pero fue el sábado siguiente cuando todo empezó a cambiar. Aquel sábado específico, el apartamento de Sofía era un caos, un espejo perfecto de su estado emocional, y apenas tenía ganas de salir de la cama. Él ni siquiera llamó al portero, solo envió un «estoy subiendo» por WhatsApp, porque la puerta ya quedaba sin llave para él. Daniel entró y la encontró exactamente como esperaba, con una cara hinchada de haber llorado, vistiendo un pijama que ya había visto días mejores. Él la miró el desorden a su alrededor y soltó la frase que ya era un clásico entre ellos. «La situación está fea, Sofía?» Ella solo pudo soltar una risa débil y señalar el sofá. Pasaban las tardes así, él tirado en un puff,
ella en el sofá, en una competencia silenciosa para ver quién estaba peor. La belleza de todo esto era la honestidad casi agresiva. Pusieron una película de acción cualquiera, una de esas con muchas explosiones que solo sirven para ahogar el sonido de los propios pensamientos. La mesa de centro ya estaba llena de envoltorios de snacks y latas de cerveza. Pero en algún momento, en medio de una escena de persecución de coches, Daniel dijo en voz baja, casi para sí mismo: «Lo más raro ni siquiera es extrañar, ¿sabes? Es el pánico de tener que empezar. De nuevo, no solo la vida amorosa, todo». Aquello tomó a Sofía por sorpresa. No era la queja de siempre sobre la ex, era una confesión de miedo, un miedo que ella conocía íntimamente. Por primera vez no vio al rival allí, ni al compañero de despecho. Vio solo a Daniel, tan perdido como ella. Esa simple frase cambió el aire del apartamento. El sonido de la tele se convirtió en un ruido lejano y sin importancia. Sofía se acomodó en el sofá y admitió, también en voz baja, que sentía lo mismo. Que, a veces, se miraba en el espejo y no sabía quién era la persona que estaba allí, ahora que ya no era la novia de alguien. La conversación que siguió fue diferente a todas las demás. Dejaron de hablar de sus exparejas y empezaron a hablar de sí mismos, sobre el vacío que quedó atrás. La honestidad dejó de ser agresiva y pasó a ser vulnerable. Y eso era nuevo y aterrador. Las horas fueron pasando, y Sofía se encontró observando a Daniel de una manera que nunca lo había hecho. Allí, sentado en el suelo de su sala, con los hombros un poco encorvados, era otra persona. La confianza que irradiaba en el trabajo había desaparecido. En un impulso que ella misma no entendió, Sofía se deslizó del sofá y se sentó en la alfombra también. Daniel dejó de hablar por un segundo cuando ella se movió y luego continuó, como si la proximidad de ella lo hubiera animado a profundizar. Habló de la vergüenza, de cómo se sentía un fracasado. Mientras ella escuchaba, una sensación extraña y feroz creció en su pecho. No era lástima, era un instinto de protección. La regla de no romance parecía de repente frágil e inadecuada. Su pacto no estaba preparado para ese nivel de intimidad. La conversación se detuvo. Daniel se quedó quieto, mirando sus propias manos. En ese momento, todas las reglas que Sofía tenía en su cabeza simplemente desaparecieron. Sin pensar, se inclinó hacia adelante, pasó los brazos alrededor de sus hombros y lo abrazó. Fue un abrazo firme, apretado, un gesto que decía: «Lo sé, estoy aquí». Sintió los músculos de él tensos por la sorpresa antes de que finalmente se relajara y se rindiera a ese contacto. Se quedaron así por un tiempo que Sofía no sabría medir. Cuando finalmente se separaron, el movimiento fue lento, y entonces se miraron. De verdad, la distancia entre sus rostros era mínima, y fue ahí que ocurrió. Sofía sintió un vuelco en el estómago, una descarga eléctrica. Era el reconocimiento. Ella estaba viendo su desastre, y él, el de ella. En esa mirada, el pacto no se rompió. Fue pulverizado. Fue Daniel quien rompió el hechizo. «Creo que nos perdimos toda la película», dijo, y la banalidad de la frase fue absurda. Era un regreso forzado a la realidad. Pidieron una pizza. El silencio mientras elegían los sabores ya no era cómodo. Estaba cargado. La antigua y fácil honestidad había sido reemplazada por una cautela repentina. Cuando llegó la hora de que él se fuera, la despedida en la puerta fue el momento más extraño de todos. No hubo abrazo, ni siquiera un roce. Él simplemente se detuvo, la miró con la misma intensidad de antes, pero con más suavidad ahora, y dijo: «Cuídate, ¿vale, Sofía?» Y ella solo pudo susurrar de vuelta: «Tú también, Daniel». Él se fue,
y ella cerró la puerta. Antes de dormir, Sofía llamó a su mejor amiga, Clara. «No te vas a creer lo que ha pasado», empezó, y le soltó toda la historia del sábado. «Sophie», dijo Clara tras un silencio, «¿has abrazado a Daniel, a tu archienemigo de la oficina?» «Ya no es así», se defendió Sofía. «Ahora es diferente». «¿Diferente cómo? ¿Te gusta?» «No, claro que no. Tenemos una regla. Fue solo humano». «Humano», repitió Clara escéptica. «La única regla era cero romance, y acabas de describir la escena más romántica que he oído en todo el año. Solo, ten cuidado, ¿quieres?» Sofía colgó, más confundida que antes. La palabra romántico resonaba en su mente, una palabra prohibida que, de repente, parecía peligrosamente adecuada. Esa noche, Sofía no durmió bien. El lunes en la agencia fue surrealista. Lo vio cerca de la máquina de café e intercambiaron una mirada rápida, pero que tenía el peso de una conversación entera. Ella desvió la mirada primero. El martes, el universo los puso a prueba en el ascensor. Estaban solos, en un silencio ensordecedor. «Sofía», dijo él. «¿Sí?» Abrió la boca, pero dudó. El ascensor se detuvo. «Nada, que tengas un buen día». Ella salió sintiendo que acababa de contener la respiración durante una eternidad. La evitación mutua podría haber durado para siempre, pero el miércoles su jefe, el señor Almeida, los llamó a su despacho. «Sofía, Daniel, tengo un reto para vosotros». Sonrió, ignorando la tensión entre ambos. «El cliente de Aura Cosméticos quiere una nueva campaña de lanzamiento, algo grande, y quiero a mis dos mejores creativos en ello, juntos». El corazón de Sofía se hundió. Trabajar con Daniel, ahora, era una tortura. «Será una gran oportunidad para que unáis fuerzas», continuó Almeida. «La sala de juntas 3 queda reservada para vosotros. Empezad hoy». Salieron del despacho sin decir una palabra. La proximidad forzada era ahora una realidad ineludible. La primera sesión de trabajo fue terriblemente extraña. Se sentaron en lados opuestos de la mesa, el espacio entre ellos pareciendo un campo de minas. «Vale», dijo Sofía rompiendo el silencio. «Ideas iniciales para Aura». Había pensado en algo centrado en la autenticidad. «Tu belleza, tus reglas», dijo Daniel sin mirarla directamente. «Está bien, pero es un poco genérico», respondió ella, quizás con más brusquedad de la que pretendía. «¿Y cuál es tu idea genial entonces?», replicó él, la vieja rivalidad saliendo a flote como un reflejo. La discusión que siguió fue sobre la campaña, pero no realmente. Cada crítica a una idea era una crítica velada, cada sugerencia un intento de acercarse o alejarse. Era agotador y electrizante. Esa noche, trabajando hasta tarde, rodeados de cafés vacíos y bocetos, la formalidad comenzó a desgastarse. Fue Sofía quien se dio primero. «¿Sabes, sobre lo que dijiste, de tener que empezar de nuevo? A veces siento que estoy en un escenario, pero he olvidado todo mi guión». Daniel dejó de teclear, la miró, y por primera vez desde el ascensor, bajó la guardia. «Mi ex, Laura, ella planeó nuestra vida entera, cada viaje, cada mueble. Cuando se fue, me di cuenta de que no sabía ni cuál era mi color favorito. Había adoptado los suyos». La confesión fue tan cruda que dolió. Allí, bajo la luz fría de la oficina, no eran rivales ni compañeros de despecho, eran solo dos personas intentando redescubrir quiénes eran. Los días siguientes fueron un baile complicado. Durante el día eran colegas centrados, debatiendo eslóganes y estrategias visuales. A veces sus manos se rozaban al coger el mismo rotulador y una corriente eléctrica los paralizaba a ambos por un instante. En otros momentos, uno de ellos hacía una broma y la risa del otro sonaba demasiado fuerte en la sala silenciosa, un sonido íntimo y peligroso.
El pacto de despecho se había transformado en un pacto de trabajo, pero la regla de cero romance estaba siendo puesta a prueba a cada segundo. En una noche particularmente larga, con la fecha de entrega acercándose, pidieron comida china y comieron directamente de las cajas, sentados en el suelo de la sala de juntas como en el apartamento de ella. «Lo hemos conseguido», dijo Daniel, mirando el storyboard casi finalizado en la pared. «La campaña es buena». «Es buenísima», corrigió Sofía con una pequeña sonrisa, «porque estaba yo». Él se rió, un sonido genuino y cansado. «Claro, has sido tú». Su mirada se detuvo en el rostro de ella. La luz de la ciudad entraba por la ventana, suavizando sus rasgos. El ruido de la oficina había desaparecido. El mundo se resumía a ese suelo, a esa luz y al olor a comida china en el aire. «Sofía», empezó él, con voz baja. Ella no respondió, solo esperó, el corazón martilleando contra sus costillas. Él se inclinó, lentamente, disminuyendo la ya pequeña distancia entre ellos. El movimiento era dubitativo, inquisitivo. Ella podía retroceder, podía romper el hechizo, pero no se movió, cerró los ojos. La vida, sin embargo, siguió su curso, como siempre lo hace. El pitido estridente de un mensaje en el móvil de Daniel rompió el momento. Él se apartó como si se hubiera quemado, cogiendo el teléfono. La magia se deshizo instantáneamente. «Lo siento», murmuró sin mirarla. «Tengo que irme». Recogió sus cosas con una prisa torpe y se fue, dejando a Sofía sola en la sala de juntas, con el corazón hecho pedazos por algo que ni siquiera sabía que tenía. La presentación de la campaña fue un éxito. Eran el equipo perfecto, terminando las frases del otro, presentando una visión cohesionada y brillante. El señor Almeida estaba radiante. Sofía y Daniel apenas se miraron. La victoria profesional parecía vacía. Muchos otros días vinieron después de aquel proyecto. Volvieron a evitarse, pero ahora era diferente. No era una evitación por extrañeza, sino por miedo. Miedo de aquel momento en el suelo de la oficina, del casi, que era más real que cualquier cosa que hubieran tenido. Hasta que, un viernes lluvioso, semanas después, Sofía estaba saliendo del trabajo cuando lo encontró en la puerta esperando. «Nunca terminamos nuestra conversación», dijo Daniel simplemente. «¿Cuál de ellas?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «Todas ellas», respondió él, dando un paso en su dirección. «Estoy cansado de tener miedo, Sofía, de empezar de nuevo, de equivocarme de nuevo, pero creo que el mayor miedo es no intentarlo». No necesitó decir nada más, y ella tampoco. El pacto de despecho, la rivalidad, el proyecto, todo había sido solo el prólogo. Y allí, bajo la lluvia fina, con las luces de la ciudad reflejándose en el asfalto mojado, un nuevo capítulo estaba a punto de empezar, sin reglas, solo con una posibilidad aterradora y maravillosa. Y así termina esta hermosa historia de amor. El destino a veces nos sorprende con su magia. Si te gustó, suscríbete, regálanos un like y comparte. En Romances de Siempre, siempre habrá una historia para ti.